con este curso, mediante lo cual estamos aprendiendo cómo es el uso de lo que es el CICIN Web, ¿no? Bueno, de acuerdo a la programación que ayer ya se mostró, el día de ayer ya tenemos las pautas necesarias, todos los conceptos, parte de la información que se requiere para ya el llenado para el registro en el CICIN Web de los proyectos de inversión pública, ¿no? Bueno, en la primera instancia quisiera hacer una recapitulación, así bien cortito, ¿no? Sobre todo lo que corresponde a conceptos que vamos a ir viendo en el tema de esta clase, ¿no? Bueno, como resumen, tenemos que saber qué es lo que es un proyecto de inversión pública. Es un esfuerzo único, planificado y temporal. Tiene un inicio, tiene un fin. Solamente una sola vez se puede considerar que es una inversión cuando se ejecuta un proyecto de inversión pública. No tiene un ciclo de vida el proyecto de inversión pública que empieza desde la preinversión, inversión y operación. Se considera inversión pública en la fase de preinversión e inversión. La fase de operación ya es tema de funcionamiento. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Luego, tipos de proyectos capitalizables, proyectos no capitalizables. Los proyectos capitalizables son aquellos que contribuyen a la formación bruta de capital, que incrementan la capital, la capital de activos, intangibles, son proyectos que se palpan, en pocas palabras, ¿no? Y luego están los proyectos no capitalizables que incrementan el capital humano y social, cultural y medioambiental. Esos son los que se denominan proyectos no capitalizables, ¿no? Pues ayer ya hemos visto algunos ejemplos correspondientes. Y los componentes de un proyecto, sobre todo en la denominación, tiene que haber acción, objeto y localización. Esas son las principales características que tiene que tener un proyecto de inversión pública, ¿no? Y también recordarles bueno, que siempre cuando nosotros estamos, cuando se va a inscribir un proyecto de inversión pública, siempre hay que considerar los clasificadores y las directrices presupuestarias. En el caso de las directrices, tenemos que ver el anexo 6, sobre todo para ver qué partidas presupuestarias o qué objetos de gasto pueden ser utilizados tanto en proyectos capitalizables como no capitalizables. No todos los proyectos pueden utilizar ciertas partidas. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y eso también nos restringe el tema del sistema del CICIN Web, ¿no? Luego está también que hay que tomar en cuenta que también siempre al momento de un registro de un proyecto de inversión pública hay que ver a qué sector se va a inscribir. Puede ser un sector medioambientales, sector de infraestructura urbana, sector de minería, sector de salud, etc. Siempre se tiene que identificar a qué sector nosotros estamos apoyando al ejecutar un proyecto de inversión pública. Y esto está también definido con los temas de las competencias que tiene los diferentes gobiernos, los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Entonces, no es igual las competencias del gobierno nacional con el gobierno departamental o municipal o indígena original. Entonces, hay que definir bien cuáles son nuestras competencias cuando se está proponiendo un proyecto de inversión pública, ¿no? Bueno, eso es como un resumen así sumamente cortito sobre los temas que tenemos que ver ya al momento de poder visualizar o de poder inscribir un proyecto de inversión pública. Ahora, también esto es importante ya para entrar al tema al tema del registro, sobre todo cuando se recordó que
qué componentes tiene que tener un proyecto de inversión pública. Nosotros tenemos que, bueno, el tema de la acción, sobre todo, está definido de acuerdo a un clasificador que te define el DIFE, ¿no? En todo caso, bueno, voy a ver, les voy a mostrar ese clasificador presupuestario. Ahí está. No sé si se ve esa pantalla, ¿no? En la pantalla que les estoy mostrando, ¿no? Tenemos, esto es uno de los datos que tenemos que manejar al momento de determinar la acción que va a tener o el nombre que va a tener nuestro proyecto, ¿no? Acción, objeto y localización. Siempre ese concepto nosotros tenemos que manejarlo bien. En el tema de acciones, son 34, 38 acciones que el CICIN Web maneja, ¿no? Por ejemplo, el tema de la acción de la actualización. El tema de la actualización te define, su abreviación es actual. Entonces se define también la descripción, acción por lo cual se revisa un estudio o ser actualizada la anterior, con el objeto de determinar de manera precisa el nuevo valor de aquellas variables. Entonces, si nosotros estamos proponiendo un proyecto, tenemos un proyecto de inversión pública y tenemos que actualizar sobre todo la información, lo inscribiremos un proyecto, en este caso como un proyecto, como acción, por ejemplo, actualización, en todo caso, tal vez la actualización del estudio, de la prensa tanto, digamos, ¿no es cierto? Entonces va a ser como un proyecto no capitalizable, ¿no? Lo tenemos que escribir como un proyecto no capitalizable. Ya te define aquí qué tipo de proyecto tiene que ser, ¿no? Si nosotros tenemos que construir, por ejemplo, un camino, ¿no? Entonces buscamos si la construcción está dentro de la lista de acciones que determina el clasificador del DIFE. Entonces vemos construcción, ¿no? Aquí está, en el número 10. Construcción, su abreviatura va a ser CON, ¿no? Acción que representa la generación de una obra física para la presentación de un servicio. Entonces nosotros vamos a determinar construcción, la construcción de la carretera a Inquisible, ¿no? Entonces la construcción va a ser nuestra acción. Bueno, el objeto va a ser dónde va a ser la construcción de un camino asfaltado, ¿no? Eso va a ser el objeto. Bueno, en este caso la construcción necesariamente es un proyecto capitalizado, ¿no? Sí o sí un proyecto capitalizado. Ese tipo de datos hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Porque eso nos va a determinar incluso al momento de nombrar un nombre de un proyecto, si va a ser capitalizable o no va a ser capitalizable. Por decir, si nosotros estamos pretendiendo generar un proyecto que va a generar un incremento de capital físico, pero el nombre que queremos dar a través de la acción no va a ser la adecuada, entonces tenemos que reformular sobre todo el nombre. Esa es una de las recomendaciones importantes, ¿no? Ahora, ya entrando directamente a lo que es ya el registro del proyecto de el manejo del CICIN Web, ¿no? ¿Cómo es lo que se entra al proyecto, al CICIN Web? Lo primero, ¿no?, es entrar a la página cicin.bife.gov.bo. Esta es la página web del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que te ingresa directamente al CICIN Web. Siempre te sale, bueno, igual que en el caso de CIGEP, sale siempre, tiene la página inicial, tiene un cuadro un cuadro desplegable
que te dice sobre todo los mensajes o los comunicados, ¿no? Normalmente a veces los comunicados para el uso, para algunas funciones que va a tener el CICINWeb, no los hacen directamente, no los comunican a través de notas oficiales a las ECAs, los comunican a través de la página inicial del CICINWeb. No, una vez que hemos determinado, bueno, que ya, ya tenemos el login y el password que necesariamente tenemos que solicitar al BIFE para que nos habilite un usuario y una contraseña, ¿no? Normalmente la asignación de un usuario y contraseña a las instituciones se lo realiza a través de una nota formal, ¿no? La MAE, en todo caso, es la que tiene que remitir una nota al BIFE con el nombre y apellido de los usuarios que van a usar el CICINWeb. No todos tienen la capacidad no todos los funcionarios de una institución tienen la facultad de utilizar el CICINWeb en toda su magnitud. Depende de las funciones que va a cumplir. Normalmente cada institución tiene un usuario, un administrador y tiene varios otros tipos de usuarios, como son temas de consultas, como son el tema de registros financieros, como son los temas de registros de seguimiento financiero y físico. Esos son los principales usuarios que se maneja en el CICINWeb. Ahora, bueno, en todo caso, vamos a entrar a la página para ya un poco practicar. Lo que quiero es que ya conozcan a ciencia cierta cómo es el uso del CICINWeb, ya con algunos ejemplos o con algo más real, ¿no? Bueno, una vez que tenemos que ingresamos, esta es la página web que se despliega, ¿no? Tienen, como podemos ver, como ya les he mencionado el día de ayer, bueno, se va a desplegar, se va a explicar casi todos los módulos que tiene. Tiene el tema de, por ejemplo, tiene los módulos, son 6 módulos, si no me equivoco, 6, 7 módulos. Tiene el módulo de proyectos. En este módulo de proyectos es la que se inscribe un proyecto, ¿no? Se registra un proyecto de inversión pública, se registran los dictámenes, ¿no? Estos son los principales, estos ya son reportes que podemos usarlo, o en su defecto también otro en el que se menciona importación de registro, son cuando se tiene una gran cantidad de proyectos de inversión, que lo podemos registrar a través de una tabla Excel, ¿no? Esto es normalmente lo utilizan los municipios o las entidades territoriales que manejan gran cantidad de proyectos, ¿no? Luego tenemos el módulo de presupuesto plurianual. En el presupuesto plurianual nosotros programamos el total de un proyecto de inversión pública. Les he mencionado que un proyecto de inversión pública, que nosotros tenemos que registrarlo toda la vida del proyecto. Entonces, lo que se registra en este módulo es el año tras año cuánto va a tener el presupuesto, cuándo inicia, cuándo termina, cuánto es para cada año el presupuesto que requiere el proyecto hasta su conclusión. Eso el CICINWeb ya controla. Años anteriores no controlaba. Nosotros podíamos escribir un proyecto, por así decirlo, de 1 millón de bolivianos, en el año 1 darle 100.000 bolivianos y nosotros no había problema. Pero ahora con las nuevas actualizaciones del CICINWeb nos obliga necesariamente a colocar todo el presupuesto de un proyecto. Esto es el presupuesto plurianual. Y el presupuesto anual es lo que corresponde al presupuesto que tenemos para esta gestión, para una determinada gestión. No en el presupuesto plurianual ya vamos a ver el tema de qué información se requiere, qué información se va llenando paso a paso, ¿no? Luego tenemos el seguimiento
financiero, ¿no? Normalmente de acuerdo a normativa, nosotros primero tenemos que llenar en la programación financiera, ¿no? Es decir, el SysInWeb es un sistema que, si bien también hace el tema de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión pública. Entonces nosotros lo que se realiza normalmente es registrar la programación, cuánto está programado para toda la gestión partida por partida, a nivel de partida, a nivel de partida presupuestaria, a nivel de objeto de gasto, ¿no? Y cuánto se va a ejecutar mes por mes. Entonces, esa es la información que tenemos que llenar. Se llena en la primera instancia el seguimiento, la programación, y luego se llena el seguimiento, es decir, cuánto hemos ejecutado de lo que hemos programado. Ese es el seguimiento físico, ¿no? Y luego tenemos el seguimiento físico, que sería el tema de la parte física, es decir, cuánto de porcentaje se ha avanzado el proyecto desde el inicio hasta el final, ¿no? Igualmente se hace una programación de todos estos, de toda la información que corresponde, ¿no? Luego se tiene también el tema ya de cierre de la inversión pública. Esto sobre todo se lo realiza en el tema de cuando se está elaborando la formulación del proyecto de presupuesto, ¿no? Normalmente, bueno, el anteproyecto de presupuesto siempre salen por así decirlo, las fechas límites de presentar. Entonces, nosotros como, bueno, todas las instituciones públicas, no solamente las CEPAS, sino todas las instituciones públicas que manejan proyectos de inversión pública, necesariamente tienen que registrar en el anteproyecto de presupuesto. ¿No? Una vez que se registran los proyectos de inversión pública, siempre considerando lo que se les ha mencionado el día de ayer, que hay una priorización, que se tiene que priorizar los proyectos de inversión pública, tomando en cuenta primero el tema de proyectos de continuidad, luego proyectos financiados, proyectos estratégicos y otros. Siempre tenemos que ver el tema de dar prioridad al tema de proyectos de continuidad hasta su conclusión, ¿no? Luego sería el tema de las alertas tempranas. Este módulo es sobre todo para el tema de seguimiento, ¿no? Normalmente a principios de cada año se elige un proyecto de inversión que son más estrictos en su seguimiento en el tema tanto físico como financiero, ¿no? Y bueno, sobre todo se toman en cuenta los proyectos más grandes de la institución, ¿no? Luego, por último, el tema de reportes por módulos. Tenemos varios proyectos por módulos y bueno, también hay un módulo de administración, mediante el cual podemos cambiar de contraseña, podemos cambiar eh, sobre todo la contraseña o el nombre del usuario, ¿no? Que está registrado para el uso del sistema, ¿no? Entonces, esos son en síntesis todos los módulos que tiene el sistema. Vamos a empezar por el tema de los proyectos, cómo se registra el proyecto, ¿no? Y también algo principal, algo que también nos interesa, son algunos documentos que tiene el SysInWeb, ¿no? En las pestañas de documentos podemos ver, por ejemplo, algunos manuales que se tiene, ¿no? Y algunos comunicados que se sacan constantemente el PIB, ¿no? Sobre todo cómo hacer algunos procesos, ¿no? Eso sería el tema de documentos. Pero esto ya es un poco, ya lo podrían verlo una vez que estén, que en algún momento pueden tener la oportunidad de trabajar o hacer uso del sistema, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa sobre todo es el tema de cómo ya se maneja toda la información respecto a proyectos de inversión pública, ¿ya? Hagamos un ejercicio, ¿no? Voy a generar un proyecto de inversión pública. No lo voy a guardar precisamente por el tema de la integridad de la información que se maneja, que tiene que manejar en el tema de la información de la
del sistema, por lo menos en lo que corresponde a la institución del trabajo. Lo primero, ¿no? Para poder generar un proyecto de inversión pública, ¿no? Primeramente, siempre cada institución tiene su propio procedimiento para generar un proyecto de inversión pública. Normalmente, bueno, el usuario del sistema puede ser la Secretaría o la Dirección de Planificación a través de alguna otra unidad en la que esté encargada de su llenado, o en su defecto también la Secretaría de Finanzas, ¿no? Una vez, normalmente la Secretaría de Planificación o la Secretaría de Finanzas no son entes ejecutores, no son entidades, no son unidades ejecutoras, son unidades sobre todo de apoyo, ¿no? En esa lógica, quienes tienen que generar la documentación para el proyecto son las unidades ejecutoras, ya sea las secretarías de Obras Públicas, también la Secretaría de Salud, las secretarías de desarrollo productivo, son esas secretarías que son las que ejecutan los proyectos de inversión pública. ¿Y cómo debería ser el procedimiento? ¿No? La Secretaría Ejecutora debería generar toda la documentación referente al proyecto, remitir a la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Planificación a través de sus procedimientos hará la verificación de la documentación, hará el llenado, hará la aprobación del proyecto, ¿no? Correspondiente, si está adecuadamente planteado, etcétera, y luego, una vez que se aprueba el proyecto de inversión pública, ¿no? El proyecto, se tiene que hacer el registro correspondiente. En muchos de los casos, por ejemplo, en la institución pública que yo trabajo, nosotros esa información que se tiene que registrar en el SISIN web, nosotros le solicitamos a través de formularios Excel, ¿no? Entonces, nosotros le solicitamos en los formularios Excel, esos formularios Excel nosotros agarramos como una plantilla y toda esa información que se requiere en el sistema o en el SISIN web lo replicamos ya con datos reales. Entonces, ese es normalmente el procedimiento, ¿no? Ahora, ustedes, bueno, cuando estén o se están trabajando en una institución pública, debería ver un mecanismo adecuado donde se respalde el tema de la información que ustedes van a registrar en el SISIN web, ¿no? De todas formas, ya, digamos que ese procedimiento ya lo tenemos, ya está establecido en una institución, tenemos formularios donde nos mandan directamente la información, conjuntamente los informes técnicos y legales. Es importante eso, estimados estudiantes, que la documentación que se viene en el sistema esté completamente respaldados por informes técnicos y legales, donde den la viabilidad de la inscripción del proyecto. Si no lo tienen los informes técnicos y legales, en todo caso, el responsable, por ejemplo, el responsable del manejo del SISIN web estaría haciéndose cargo, ¿no? Responsabilizándose de la información que se está llenando. Pero como usuarios, nosotros, sobre todo, tenemos que ver cómo nos respaldamos, ¿no? Ese es uno de los consejos que yo les puedo brindar. Siempre respáldense de la información que se están llenando en el SISIN web. Entonces, ¿cómo generamos un proyecto de inversión pública? Primero, ¿no? Tenemos siempre en el tema, hay que tomar en cuenta lo que corresponde al administrador es el que puede generar un proyecto de inversión pública. Los otros usuarios no pueden crear un proyecto de inversión pública, ¿no? Un usuario de despliegue solamente de la información, solamente va a ver la información, sin poder modificar. Un usuario del tema del seguimiento físico, solamente el tema físico. Un usuario del seguimiento financiero, solo el tema del seguimiento financiero. Pero el administrador del sistema sí puede crear proyectos de inversión, sí puede hacer algunas modificaciones de la información, pero ya es su responsabilidad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿qué es lo que vamos a crear? Un proyecto de inversión pública.
¿no? Un proyecto de inversión, un proyecto nuevo. En este proyecto nuevo, primero tenemos que pide el sistema el tema del responsable de la ejecución. ¿Quién va a ser el responsable de la ejecución? ¿No? Va a salir, bueno, en este caso, la institución donde trabajo. Luego se tiene que llenar el código SISIN del proyecto, ¿no? Ayer, bueno, también el día de ayer les he mencionado, el código SISIN es como el carnet de identidad del proyecto. Tiene que nacer, tiene que estar vigente desde que nace hasta que muere, ¿no? Ahora, también es importante lo siguiente, si yo, por ejemplo, voy a hacer una preinversión, ¿no? No hay una acción que diga estudio, tenemos que hacerlo la acción final. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un proyecto, un estudio de un camino, ¿no? Entonces, lo que yo le voy a llamar es, como acción, lo voy a decir, construcción de camino asfaltado inclusive. Ese va a ser el nombre del proyecto. Pero en una primera instancia lo voy a inscribir como preinversión. Termino la preinversión, que pasa a la etapa, si ya termino la preinversión, ya he completado todo el proceso de la preinversión, con el mismo nombre, con el mismo código SISIN, pasa a la etapa de ejecución, ¿no? Eso es importante, estimados estudiantes, que comprendan eso, ¿no? El código SISIN puede contemplar incluso la fase de preinversión y la fase de inversión, ¿ya? Entonces vamos a generar, por así decirlo, un código 99999. Ese es el proyecto de inversión pública que lo vamos que se está denominando. Ahora, ¿cómo determinamos el número de código SISIN? Normalmente tiene que ser un correlativo. No tenemos que verificar nosotros en el sistema cuál es el último número de código SISIN que hemos dado. Bueno, si estamos generando un nuevo proyecto de preinversión, un nuevo proyecto, ya sea en etapa de inversión o de preinversión o inversión, va a ser un correlativo siguiente. No te genera eso. Ahora, acción, ¿no? Ya les he mencionado la lista de las acciones que tiene, que maneja el BIT, ¿no? En todo caso, por decir, si nosotros queremos construir una construcción de un hospital, a ver, hagamos un ejercicio de la construcción de un hospital, ¿no? Entonces vamos a buscar qué sería construcción, ¿no? ¿Qué va a ser el objeto, ¿no? Ya esto va a partir ya del objeto, incluso del tema de las competencias que tiene toda institución. Si yo tengo que construir un hospital, tendríamos que inscribirlo como construcción, un hospital si yo soy gobernación, entonces tendría que ser un hospital de tercer nivel. Vamos a construir, digamos, construcción de hospital de tercer nivel. ¿En dónde? ¿Dónde va a estar ese tercer nivel? Por decir, decimos en Quillacollo, ¿no? Ya está definido nuestra acción, nuestro objeto y nuestra localización. Siempre recuerden esas tres cosas, esas tres componentes que tiene nuestro proyecto, ¿no? Y automáticamente se va a formar, se va a generar como nombre formal, ¿no? Lo va a abreviar el tema de la acción, lo va a concatenar el objeto y la localización, ¿no? Eso ya es el sistema. Pero hay un tema, ¿no? Y eso es importante que sepan al momento de la denominación. Hay también un campo que se denomina nombre original. En muchos de los casos, a ver, y eso pasa normalmente muchas entidades, ¿no? Cuando nosotros elaboramos un proyecto de preinversión, ¿no? Lo podemos elaborar con un nombre muy largo, por así decirlo, construcción del hospital de tercer nivel, con atenciones de con atenciones de quirófano o 10 especialidades para la provincia de Quillacollo, ¿no? Ese es un nombre muy grande, ¿no?
Y ese nombre ya es muy difícil de manejar dentro del mismo sistema. Lo que normalmente se hace en este caso, ¿no? Nosotros abreviamos el nombre del proyecto, ¿no? Que sea lo más resumido posible, que tenga los tres componentes, acción, objeto y localización, pero en esta parte, en esta casilla que se denomina nombre original, colocamos tal como está en el estudio, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a colocar hospital de tercer nivel con 10 especialidades, digamos, ¿no? Con 10 especialidades destinadas a la provincia de Villacol. Entonces, ese va a ser el nombre con la que está la preinversión o con lo que se ha hecho tal vez algún estudio, etcétera, o se ha generado algún convenio, ¿no? Entonces, ese es el convenio. Pero para el tema del sistema tenemos que ver que sea lo más compacto posible, ¿no? Ahora, ya, hemos definido, recapitulando, hemos definido el responsable de la ejecución, ¿no? Que va a ser la entidad que lo va a ejecutar, el responsable de la operación, el tema de quién lo va a operar, ¿no? Y eso ya va a depender mucho de las competencias, ¿no? Ahora, el tipo de inversión. Aquí entra ya lo que ya les he mencionado, ¿no? De acuerdo a lo que les he mencionado, de acuerdo a la lista de acciones que menciona el BIFE, lo que tiene el clasificador de acciones que tiene el BIFE, ¿no? Si nosotros escogemos, por así decirlo, construcción, ya es un proyecto capitalizado. Entonces, automáticamente te sale capitalizable y no tenemos más de dónde escoger. Si fuera, por así decirlo, un proyecto de acuerdo a la lista, un proyecto de alfabetización, digamos, ¿no? De hecho, alfabetización, ¿qué te da a entender? Que es un proyecto no capitalizable. ¿Por qué? Porque va a incrementar el capital humano. Entonces, eso ya sería un proyecto no capitalizado. Y automáticamente el sistema te va a definir que tiene que ser un proyecto no capitalizado. Entonces, el sistema ya va depurando algunos de los pasos, algunos de la información para no equivocarse, ¿no? Luego, área de influencia, ¿no? En este área de influencia tiene que definirse dónde va a estar ubicado el proyecto. Si va a ser urbano, rural o frontera, ¿no? Bueno, si estamos hablando de la provincia de Apoyo, es uno de los ejes del departamento de Cochabamba, que correspondería al tema urbano. Pero si el proyecto, por si fuera en la área rural, tendríamos que escoger el área rural, ¿no? Entonces ya hemos definido el tema de la área de influencia. Ahora, también tenemos que indicar la fecha de inicio, la fecha de fin, ¿no? Por ejemplo, la fecha de inicio. Tenemos que ver cuándo más o menos va a iniciar el proyecto y cuándo va a terminar. Ahora, es aquí como lo que se define la temporalidad del proyecto, ¿no? La temporalidad del proyecto se define no solamente que el proyecto se va a concluir en una sola gestión, sino va a poder concluirse en varias gestiones, ¿no? Por así decirlo, que el proyecto, de acuerdo al TESA al LTP o al estudio técnico de preinversión, se define que va a ser de 4 años, ¿no? Va a empezar, por así decirlo, en la gestión 2000, en agosto de esta gestión, el 1 de agosto, ¿no? Donde ya se va a hacer contemplando que se va a hacer la licitación, se va a hacer la adjudicación, etcétera, etcétera, y comenzaría el 1 de agosto. ¿Va a terminar en qué año? Por así decirlo, en la gestión 2022, 23, 24 al 25, digamos, ¿no? Y va a terminar en diciembre, el 31 de diciembre del 2025, ¿no? Con más de casi 3 años que duraría el proyecto, ¿no? Esto, ¿cómo definimos nosotros el tema del tiempo de la ejecución? Esta información también mucho va a depender de lo que te dice el test, ¿no? ¿Cuánto tiempo de ejecución? Y se da una pauta más por el tema de cierre de proyectos, o temas de provisiones, del tema de las actas de
ejecución definitiva, el tiempo hasta la acta de ejecución definitiva. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos lapsos más de tiempo, ¿no? Siempre hay que tener una holgura para no estar tan afectados en el tema del proyecto, de la ejecución del proyecto, ¿no? Y estos son datos referenciales, por si acaso, ¿no? Cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Pero tampoco podemos alargarnos tanto, es decir, hasta la gestión 2030, digamos, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta el tiempo de la ejecución del proyecto, de acuerdo al estudio, más tal vez algún tiempo en lo que corresponde hasta la recepción definitiva del proyecto, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso lo podemos guardar, ¿ya? Lo guardamos. Una vez guardado, ya te aparece aquí, ¿no? Te aparece aquí ya en la lista de los proyectos, por así decirlo, hospital de tercer nivel de Quillapol, ¿no? Mientras no se cierre, mientras no se genere un dictamen, el proyecto estaría pendiente, ¿no? El proyecto va a quedar pendiente, ¿no? Y lo podemos eliminar o lo podemos modificar. Generamos un dictamen, ¿no? Y nos habilita el proyecto como un proyecto que sí se va a ejecutar, ya no se puede borrar el proyecto. Digamos, eso ya queda como una información que ya es imposible de generar, ¿ya? Entonces, ese es el tema de la creación del proyecto. Es sumamente sencillo, es sumamente, el sistema es sumamente amigable, pero siempre hay que considerar lo siguiente, que la información que estamos llenando, ¿no? O sea, que los conceptos estén bien claros, ¿no? Por eso es que quería ser bastante repetitivo en el tema del tiempo, el tema de acción-objeto, el tema del proyecto, qué clase de proyecto es, qué tipo de proyecto es, o bueno, estaríamos en el tema también del tema de sus fases de proyecto, ¿no? ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, porque luego vamos a ver el tema de los dictámenes. Creo que no hay preguntas, ¿no? Ya. Bueno, una vez que ya hemos llenado el proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que, una vez que ya hemos generado el proyecto, cuáles son las otras información que tenemos que llenar? ¿No? Tenemos que llenar la problemática. ¿Recuerdan ustedes que una de las diapositivas del día de ayer se les ha mencionado de cómo se debería construir un proyecto? Primero tenemos que identificar el problema, ¿no? Una vez identificado el problema, tenemos que colocarlo, cuál va a ser la solución del problema. Y luego tenemos que colocar los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿no? Ese es el procedimiento que tenemos que ver en el tema del proyecto, al momento de registrar un proyecto de inversión pública, ¿no? Tenemos la unidad ejecutora tiene que identificar claramente cuál es el problema del proyecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, tenemos que decir, primero, ¿no? Antes de llenar la problemática, tenemos que ver en los clasificadores del proyecto. ¿A dónde va a estar clasificado? A un plan nacional, de desarrollo departamental, apoyo a la prestación de servicio, al plan de inversión pública, al plan de proyectos, a qué plan va a estar escrito. Si nosotros somos un gobierno autónomo departamental, va a estar en el plan de desarrollo departamental. Si nosotros somos un municipio, va a ser al plan de desarrollo municipal, ¿no es cierto? O en este caso también puede ser al plan, si fuera en el caso de un proyecto que va a ejecutar el gobierno nacional, tendría que ser al PEDES, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que identificar a qué plan. Por así decirlo, necesitamos al plan de desarrollo departamental. El programa, ¿no? El programa de desarrollo departamental o va a ser por el FND o va a ser por la UPE, ¿no? Eso ya dependiendo de dónde viene el financiamiento. Ahora, aquí nosotros tenemos que describir el problema, ¿no? Y esto es una de las dificultades que siempre se tiene a nivel de las instituciones públicas, que no pueden, bueno, no pueden describir cuál es el problema, ¿no? En todo caso,
Si estamos construyendo un proyecto de inversión pública de lo que corresponde a un hospital de tercer nivel, ¿cuál debería ser el problema? ¿No? Debería ser la falta, tal vez, una falta de una infraestructura, ¿no? Falta de una infraestructura, falta de una infraestructura con especialidades, falta de una estructura adecuada, adecuada, con especialidades, especialidades, permita cubrir las necesidades de la población, ¿no? Permita las necesidades de salud de la provincia de Quillacollo. Ese sería nuestro problema, ¿no? ¿Cuál sería la solución? La solución, estamos hablando de un tercer nivel, sería tal vez, ¿no? La solución sería la construcción de un hospital de tercer nivel, con 10 especialidades, con 10, vamos a colocar como ejemplo nomás, ¿no? Con 10 especialidades, un hospital de tercer nivel con 10 especialidades, que cubra construidas en 10.000 metros cuadrados, digamos, ¿no? En 500 metros cuadrados, o tal vez 500 o 5.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces eso ya va a depender mucho de la característica del problema, cómo han identificado adecuadamente el problema, cuál es la solución que están planteando, los objetivos generales, ¿no? Ya va a definir también, incluso toda esta información ya debería sacarse de dónde, debería sacarse del estudio de preinversión, ¿no? Como objetivo general nosotros mandaremos, por así decirlo, construcción de un hospital de tercer nivel, construcción de un hospital de tercer nivel, ¿no? Y bueno, como objetivos específicos, tal vez construcción y equipamiento, ¿no? Nuevamente, esta información es bastante, bueno, es bastante, tenemos que identificar adecuadamente, ver la documentación, resumirlo, etcétera, y sacar un extracto que sea coherente para el proyecto. Lo grabamos, ¿no? Vamos a grabarlo. En muchos de los casos te dice que tienen que ser caracteres números, ¿no? Vamos a ponerlo, no sé, vamos a colocarle varias letras que te permita grabar. Ya hemos grabado, entonces ya hemos grabado la problemática del proyecto. Ahora vamos a ver la localización. Esto es importante, compañeros, ¿no? Señores estudiantes, para ver dónde tenemos que identificar, dónde va a estar ubicado el proyecto. Por así decirlo, si estamos hablando de Quillacollo, vamos a hablar primero de Cochabamba, ¿no? Luego vamos a verlo, se graba, ¿no? Ahora, número de habitantes. Ahora, ¿no? Ahora vamos y decimos, ¿en dónde va a estar ubicado? ¿Qué municipio? Por así decirlo, si es la provincia de Quillacollo, la provincia de Quillacollo tiene varios municipios, pero donde va a estar ubicado el proyecto mismo va a ser, en el municipio, pero podemos colocar en el municipio de Quillacollo. Municipio de Quillacollo.
Quillacollo, municipio de Quillacollo. Ahora, automáticamente el sistema te da, esto ya es una base de datos que maneja el sistema, cuántos habitantes tiene Quillacollo, el número de mujeres, cobertura, etcétera. Nosotros podemos agarrar que, bueno, del número de habitantes, que son 137.000 habitantes que tiene Quillacollo, número de hombres 66.000, número de mujeres 70.000 habitantes, la cobertura, por así decirlo, con el proyecto se va a tener una cobertura del 20%, del 50%, digamos, del 50%, ¿no? Perdón, del 50%, del 50%. Entonces, automáticamente nos da qué cobertura va a tener el proyecto, ¿no? En muchos de los casos esta información no se lo tiene, tenemos que hacer un tanteo más o menos o ver de qué forma se va a llenar, preguntar a los responsables del proyecto cuál va a ser la cobertura, cuántos va a ser los beneficiados en el municipio, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, bueno, eso se lo guarda, por así decirlo, ya está guardado, ¿no? Localización geográfica, ya tenemos la localización geográfica, incluso podemos agarrar y ver, el sistema te permite ver, ubicar exactamente, nos despliega el tema del mapa y nosotros tenemos que identificar las coordenadas geográficas en latitud y longitud. Nosotros podemos escribir aquí la latitud y longitud y automáticamente nos va a poner el punto donde va a estar ubicado el proyecto, ¿no? ¿No? Eso ya lo podemos hacer también. Ya hemos llenado hasta el momento los datos generales, aspectos generales, nombre del proyecto, tipo de proyecto, construcción, qué tipo de proyecto es, capitalizable o no capitalizable. Esto va a depender mucho del ámbito, ¿no? Si es capitalizable o no capitalizable, o de las acciones que tiene, que nos define el BIF. Luego también tenemos que llenarlo la problemática. La problemática siempre va a estar relacionado al estudio bueno, va a estar relacionado, o tenemos que sacar la información, si va a ser del estudio, si ya va a ser una etapa de inversión, ¿no? Tenemos que revisar el estudio, tienen que sistematizar, tienen que extraer la información del estudio. Ahora, si va a ser en su etapa de preinversión, lo tenemos que sacar de dónde, del IPCP, del informe de condiciones previas, ¿no es cierto? Entonces, qué problemática va a ser, qué va a ser el estudio, etcétera, tenemos que sacarlo de ese documento, ¿no? Vemos en la localización geográfica, ¿no? Todo proyecto tiene que estar ubicado en un lugar específico. Entonces, el lugar específico tenemos que sacar, tenemos que ver, tenemos que extraer la información, dónde va a estar ubicado, en qué provincia, en qué municipio, ¿no? Podemos determinar también el tema de dónde va a estar ubicado, colocándolo las coordenadas georreferenciales. Luego tenemos la etapa componente. Ya hemos llenado toda esa información. Ahora, este es otro de los puntos más importantes, ¿no? Les he mencionado que todo proyecto de inversión está definido por etapas, ¿no? Tiene la etapa de preinversión, la etapa de inversión, ¿no? Eso se considera inversión pública. Pero también, de acuerdo al reglamento de preinversión, también hay el tema de llave en mano, ¿no? Entonces, eso también nosotros podemos determinar, ¿no? Entonces, ¿cómo se escoge esto? Tenemos que agarrar y decir estudio de diseño de preinversión o ejecución, ¿no? Esos son las dos opciones que nos permite el sistema. Ahora, cuando son llave en mano es un procedimiento diferente. Normalmente esto ya tenemos, si quieren que nos habiliten como temas de llave en mano, tenemos que hacer las consultas al INPE, tenemos que solicitar que nos habiliten el tema de llave en mano, ¿no? Ahora, digamos que nuestro proyecto ya es en la etapa de ejecución, ¿no? Porque ya tenemos identificado dónde va a estar, tenemos identificado los metros cuadrados, cuál es la problemática, etc. Entonces vamos a decir que es la ejecución, ¿no? Ya, en la etapa de ejecución tenemos que definir cuándo va a ser el inicio y cuándo va a ser el término. Pueden ser los mismos que hemos definido a un principio, que sea desde agosto
del 2022 hasta el 31 de diciembre, hasta el 31 de diciembre del 2025. Eso es lo que hemos definido nosotros que va a tener. Puede ser lo mismo. Ahora, guardamos, ¿no? Tenemos que adicionar los componentes, ¿no? Los componentes, es decir, si va a haber construcción, si solamente va a ser construcción, si va a ser equipamiento, también se va a tener el proyecto, el tema de la supervisión. Normalmente cuando es un proyecto de obra, ¿no? Algo así, no tiene dos componentes principales, el componente de construcción, el componente de supervisión. En otro, hay proyectos que también tienen el tema de asistencia técnica, ¿no? Es un componente donde se contrata una empresa para que te asista, asista al tema de transferencia de tecnología, al tema de sopesar algunos problemas que pueden existir en la construcción del proyecto. Entonces, esta asistencia técnica, aquí lo que le llamamos, entonces esta es la encargada de solucionar el problema o la encargada de ver que el proyecto se ejecute adecuadamente y que haya una transferencia de tecnología adecuada. Entonces también hay eso. Entonces nosotros tenemos que ver qué componentes va a tener. Y estos componentes también lo tienen que definir. Si ya tenemos el PESA, tenemos que definirlo, tenemos que verlo ya en el proyecto de inversión, ¿cierto? Por así decirlo, va a tener el tema de, puede agarrar y decir, el tema de infraestructura, construcción, ¿no? Ahora, también tenemos que definir ya quién lo va a financiar el proyecto. Y aquí es el costo del componente en su totalidad, ¿no? Por así, si estamos hablando de un hospital de tercer nivel, por así decirlo, nos va a costar 100 millones de bolivianos. Entonces, ¿quién va a colocar los 100 millones de bolivianos? ¿No? La institución, el gobierno central, los municipios, puede ser, podemos entrar en concurrencia. O en su defecto, solamente la institución que tiene la competencia, por ejemplo, la gobernación, los 100 millones de bolivianos. Pero esto ya tiene que estar definido antes de la inscripción del proyecto, ¿no? Para la inscripción del proyecto tiene que seguir todo un proceso, ¿no? Y el proceso es para verificar si vamos a poder cumplir con el costo, ¿no? O si estamos concluyendo a través de un convenio con otra entidad, ¿no? Digamos que el proyecto ya tenemos un convenio, ¿no? Mediante la cual de los 100 millones de bolivianos, el 50% lo va a dar la entidad que va a ejecutar. En este caso, la entidad que sería la gobernación. Entonces, 100 millones de bolivianos. Entonces, por así decirlo, de los 100 millones, la construcción va a llevar 90 millones de bolivianos y la supervisión 10 millones de bolivianos. Entonces, agarramos y decimos 90 millones de bolivianos, sería el 50%, 45 millones de bolivianos, ¿no? 45 millones, digamos, 45 millones. El cofinanciamiento de recursos externos, el cofinanciamiento en bolivianos, tendría que ser 45 millones de bolivianos. 45 millones igual. Y luego tenemos, si es que va a haber, se anota. Pero, por así decirlo, hemos firmado un convenio donde el proyecto cuesta 100 millones de bolivianos, 45 el tema de construcción va a poner la gobernación, la institución 1, y otros 45 millones de bolivianos va a poner la institución 2. Entonces agarramos y grabamos. Pero, ojo, ¿no es cierto? Esto es el costo total, no de la gestión. Pero es el costo total del proyecto con un componente de construcción. Ahora, podemos añadirlo otro componente, ¿no? Otro componente, por así decirlo, que sea el tema de capacitación, asistencia técnica, estudios, infraestructura, insumos, licitación, obligaciones impositivas, otros activos fijos, supervisión.
¿no? La supervisión siempre tiene un tema de construcción. Digamos 10 millones de bolivianos, igual 5 millones de bolivianos nosotros vamos a dar para este proyecto, para la supervisión, y otros 5 millones de bolivianos daría por la convenio o guardado, ¿no? Ahora, eso sería sobre todo si el proyecto solamente tiene el tema de construcción. Si el proyecto contemplaría más el tema del equipamiento, podemos colocar también otro componente, por así decirlo, ¿no? El otro componente sería equipamiento, digamos, infraestructura, equipamiento, ¿no? Equipamiento, por así decirlo, 10 millones nosotros colocamos enteramente. ¿No? Luego, en muchos de los casos, el proyecto también tiene el tema de auditoría o asistencia técnica. También tenemos que ver el tema de asistencia técnica. Entonces se va registrando toda la información respecto al tema del costo total del proyecto, ¿no? Ya, una vez ya, digamos que hasta ahí terminamos, ya hemos terminado esto, y bueno, también tenemos que, ya hemos acabado el tema de todos los componentes, y luego tenemos que ver el tema de empleos. También esta información lo tenemos que sacar del estudio, ¿no? En este caso, siempre, a veces esta información es muy complicado porque con experiencia, con experiencia los estudios normalmente no tienen esta información, no generan esta información. Los estudios de preinversión no generan cuánto de personal calificado, cuánto de personal no calificado, etcétera. Lo ideal sería que cuando se esté realizando el estudio, también se pueda solicitar que el estudio también contemple un análisis del empleo que va a generar al momento de ejecutar el proyecto. Digamos que en el tema, en el proyecto van a trabajar 10 ingenieros, ¿no? Necesariamente, y obra no calificada urbano, como es urbano, digamos 10 ingenieros, y obra no calificada, semicalificada, digamos, porque van a ser constructores, digamos, 100. 100 obreros, ¿no? Nuevamente repito, el tema de los empleos es bastante, no se consigue fácilmente ese dato. Lo ideal sería que sí se tenga, ¿no? Entonces ya hemos generado el proyecto, ya tenemos toda la información básica del proyecto de inversión pública. Hasta el momento solamente está registrado como proyecto, ¿no? Como proyecto con con toda la, con toda la información. Ahora pasamos a ver cómo se formaliza el proyecto. Y el proyecto se formaliza a través de un dictamen. El día de ayer les mencionaba que los dictámenes es una declaración jurada, ¿no? Y está sujeto a la normativa y es una declaración jurada que tiene que firmarlo la MAE, ¿no? Entonces es importante que al momento de generar ya el dictamen nosotros estamos avalando, ¿no? De hecho la MAE va a avalar el proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, por así decirlo, hacemos el dictamen, y lastimosamente ya no voy a poder grabar estos datos. Hasta cierta parte vamos a llegar, ya no al grabar, porque ya sería ya sería registrar un proyecto bueno, por lo menos en el sistema que yo tengo, sería un proyecto que no tuviera el respaldo, ¿no? Y decimos la etapa, ¿no? Ya dictamen, agregar dictamen, ¿no? Aquí es, aquí, aquí lo que tenemos que seleccionar, por ejemplo, es la etapa. Ya hemos determinado que el proyecto va a estar en su etapa de ejecución, entonces solamente te aparece el tema de la ejecución, ¿no? ¿Qué tipo de estudio has realizado? ¿No? Tenemos seleccionar el estudio. Bueno, en este caso, ¿no? El tipo de estudio,
no corresponde, vamos a colocarlo, digamos que ha sido ya un estudio que hemos elaborado anteriormente. Ahora, el costo de la etapa, tenemos que ver, importar el costo de la etapa, verificamos que el costo de la etapa sea lo que nosotros hemos colocado, ¿no? Verificamos, sellamos, ¿no? Y tenemos que llenar, ¿no? Y aquí es importante, compañeros, y esto siempre y esto siempre ya es el respaldo, ¿no? Como usuarios nosotros vamos a generar, vamos a registrar con toda la documentación, ¿no? Por ejemplo, esta parte ya es bien delicada porque cuando nosotros decimos, ¿no? Cuando respondemos estas preguntas, ¿no? Por así decirlo, los recursos asignados corresponden a gastos de inversión según lo definido que establece la norma de inversión pública, ¿no? Se supone que es un proyecto de inversión, entonces tenemos que decir sí, ¿no? El proyecto está contemplado en el plan. ¿En qué plan está? No nos olvidemos, estimados estudiantes, que cualquier proyecto que queramos ejecutar en cualquier entidad, en una ECA o a través de cualquier institución del gobierno central, tiene que estar dentro de un plan, ya sea un plan departamental, un PPDI, un PEDIS, ¿no? No podemos ejecutar un proyecto que esté al margen del PPDI. Tenemos que identificar necesariamente que esté dentro de nuestro PPDI, de un plan departamental, de un plan municipal, un plan sectorial. Entonces tenemos que definir, sí, tenemos que estar seguros que nuestro proyecto está en nuestro plan de desarrollo integrado, en el PTDI, ¿no? Ya estamos afirmando nosotros, ¿no? Por eso es importante que toda la información esté adecuadamente. Luego nos dicen, de acuerdo a las normas básicas de su sistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integrado y ordenamiento jurídico vigente, es competencia de la entidad o cuenta con el convenio intergubernativo para asignar recursos que financien la elaboración del estudio de prevención o la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, aquí nuevamente entra el tema de la normativa. Nosotros tenemos que ejecutar proyectos de inversión pública que estén dentro de nuestras competencias, ¿no? No están nuestras competencias, ya estaríamos haciendo una falsa declaración jurada. Segundo punto, que esté garantizado el recurso. En este caso, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos que garantizar que si estamos colocando que el proyecto va a contar con un convenio, tiene que tener el convenio aprobado y ratificado por los entes deliberativos. No tiene el convenio, entonces difícilmente nosotros podemos inscribir el proyecto o inscribir un proyecto que está recién en cuestión, ¿cierto? ¿No? Entonces, eh, ese procedimiento anterior de ya completar convenios, completar es mucho más antes, ¿no? Al registro. El registro en el sitio web es el momento ya donde ya se ha completado todo ese procedimiento. Tenemos que colocar necesariamente sí, ¿no? Se ha identificado la entidad que administrará la operación del proyecto y se ha asegurado que los recursos para su financiamiento de los costos operativos. Este es otro de los temas muy importantes. No podemos generar nosotros un proyecto de inversión pública que va a quedar así, sin uso. Nosotros al momento de generar un proyecto de inversión pública, al momento de ejecutar un proyecto de inversión pública, también tenemos que garantizar su operación. En este caso, por así decirlo, ¿sí? como gobernación, por así decirlo, nosotros estamos escribiendo un proyecto de tercer nivel, ¿no? Tenemos que garantizar también que una vez concluido el proyecto, vamos a asignar recursos para el funcionamiento, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Cuenta con el estudio de preinversión en cumplimiento del reglamento básico de preinversión, responde si es realizada en etapa de ejecución, ¿no? En todo caso, ¿no? En este caso, el proyecto que estamos haciendo como ejemplo, responde que ya es de esa etapa de ejecución. Entonces, nosotros tenemos que tener la garantía que existe el proyecto de preinversión, ¿no? No podemos inscribir un proyecto en su etapa de ejecución sin que tenga la preinversión.
Ese es uno de los problemas serios que existen en los proyectos, en las entidades públicas, que lastimosamente inscriben proyectos, a veces por escribir, no, vamos a hacer posteriormente el estudio, ¿no? No tenemos el proyecto de preinversión, que nos va a definir el costo total del proyecto, nos va a definir cuál es la problemática, dónde va a estar ubicado, todo eso. ¿Cómo podemos nosotros registrar un proyecto sin esa información? ¿No? Entonces, ser responsables en el manejo y verificar que toda la información existe complementada. Digamos que sí, ¿no? Luego, otras justificaciones, se llenan las justificaciones, y aquí es el tema de los respaldos, ¿no? Se supone que para poder inscribir un proyecto de inversión pública se ha generado un informe técnico. Entonces nosotros tenemos que colocar el sitio del informe técnico, ¿no? ¿De dónde va a venir el informe técnico? De la unidad ejecutora de nuestra entidad. Puede ser, en este caso, por así decirlo, la Secretaría de Obras y Servicios, por así decirlo, la Secretaría de Infraestructura, ¿no? Entonces, la Secretaría de Infraestructura hará un informe técnico mediante el cual está garantizando que el proyecto cumple con todos esos requisitos, o cumple con todas las condiciones para su construcción. De igual manera, ese informe técnico va a tener que refrendarse a través de un informe legal. Entonces, el informe legal tenemos que colocar. Y luego vamos a tener que ver la resolución, ¿no? ¿Qué va a ser una resolución? Una resolución, ¿quién lo ha aprobado el proyecto? ¿Quién lo ha aprobado el proyecto? Se supone que las entidades territoriales, ¿no? En el caso de las gobernaciones existen la Asamblea Legislativa Departamental, las Asambleas Legislativas Departamentales. Entonces las Asambleas Legislativas Departamentales son como órganos deliberativos, ¿no? Son aquellos que aprueban leyes y aprueban también proyectos. Entonces, el indicado es que apruebe la Asamblea Legislativa Departamental. En el caso de los municipios, ¿no? Los consejos municipales. Entonces, ese número de ley mediante la cual se ha aprobado el proyecto, ¿no? Tenemos que anotarlo aquí, también la fecha, ¿no? Y aquí es también el tema importante, ¿no? ¿Quién es la máxima autoridad de la entidad? El nombre de la máxima de la autoridad ejecutiva, qué cargo tiene, si va a ser gobernador, va a ser alcalde, si va a ser director, no sé, director general de alguna del nivel central, si va a ser para las universidades, ¿no? Las universidades, el sector, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, se tiene que identificar claramente el cargo de la marca. Y eso es obligatorio. Carnet de identidad también, documento de designación, es decir, cómo se ha designado, ¿no? Si es una autoridad electa, tiene que haber la resolución la resolución sea del consejo o del órgano electoral, lo que la vaya a ser designada como autoridad electa, ¿no? Entonces, realmente se coloca. Nombre del responsable del proyecto. Aquí ya tiene que ver ya la responsabilidad de quién ha generado el proyecto, de quién ha generado la documentación, ¿no? Entonces, lo que también se coloca el nombre del responsable del proyecto. Cargo del responsable, ¿no? Normalmente un responsable debería ser de una unidad, por así decirlo, un director de los civiles, un director de salud, o quien ha generado la. Luego se coloca el cargo del responsable, el cargo del responsable, es decir, director tanto, secretario tantos, etcétera, etcétera. La unidad responsable. ¿Qué unidad es la responsable de la ejecución del proyecto? Pero esto ya es dentro de la institución, ¿no? Podría ser la Secretaría de Salud, por ser una obra de ese nivel. O, como es construcción, en este caso la Dirección de Infraestructura. Carnet de identidad de tu esposa, ¿no? Toda esa información se va a guardar, ¿no? Y de esa forma se genera un dictamen, ¿no? En este caso, a ver, vamos a verlo. No voy a guardarlo esta vez porque ya se me complicaría la información
de la entidad que pertenezco, pero vamos a verlo un proyecto, digamos, este proyecto, ¿no? Este proyecto, bueno, este proyecto nos va a mostrar, ¿ya? ¿No? Tiene los aspectos generales, la problemática, la localización, capa componente, que sería, esto es un proyecto de preinversión, ¿no? Empleos también, ¿no? Cuántos van a trabajar, ¿ya? Y el dictamen, ¿no? Se ha generado para este proyecto un dictamen, ¿ya? Entonces, una vez que hemos generado el dictamen, agarramos y nos despliega este dictamen. Vamos a compartirlo como... Va a mostrar el dictamen, cómo se genera un dictamen. Este es el dictamen, ¿no? Toda la información que hemos guardado, entonces tiene el nombre del proyecto, la entidad ejecutora, etapa del proyecto, en este caso el estudio de preinversión, cuándo ha sido registrado, tipo de estudio, cuándo ha iniciado, cuándo va a terminar, problemática del proyecto, descripción de la solución, objetivo general, objetivo específico. Toda la información que hemos llenado anteriormente. Localización geográfica, dónde va a estar ubicado, el costo total del proyecto, cuánto es el costo total, ¿no? Luego viene el tema ya de los informes técnicos y legales, ¿no? Cómo se ha generado, con qué informe técnico, con qué informe legal, ¿no? También tiene ya de las autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los responsables de la autoridad, etcétera. Entonces, esta es la información que se genera, ¿no? Ahora, bueno, una vez que se genera un dictamen, lo que nos pide bueno, también, no nos olvidemos que el dictamen es una declaración jurada. Al ser una declaración jurada, lo que corresponde, lo que nos pide el sistema es que esa declaración jurada, ya firmada por las autoridades, se suba al sitio web. Y una vez que se sube al sitio web, se dice, bueno, que puede desplegar ya el tema de... ¿Ya? Reporte, como les decía, una vez que ya nosotros hemos generado el dictamen, tenemos que subirle el dictamen ya firmado. Entonces, en esta pestaña nosotros podemos subir el dictamen y ya con los datos firmados ya escaneados, ¿no? Y eso es una obligatoriedad que también nosotros tenemos como responsables ¿no? Entonces, como podrán ver, esta etapa es un poco de de la información digital del proyecto. También, bueno, también en los temas de dictamen podemos generar varios tipos de dictámenes, por si acaso, ¿no? Podemos generar dictámenes, por ejemplo, ya, tenemos como principal es el dictamen de inicio del proyecto, ¿no? Cuándo ha iniciado el proyecto, cuándo va a terminar, con todos los datos que hemos llenado anteriormente. Pero también podemos generar dictámenes, por ejemplo, de cambio de costo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Normalmente en un proyecto podemos hacerlo un incremento del costo total del proyecto hasta un 15%. 10% en el tema de contratos modificatorios y 5% en el tema de órdenes de cambio, hasta un 5%. ¿No? No podemos implementar más. Nosotros estamos cambiando el costo total del proyecto, entonces tenemos que inscribir también ese incremento
cambiar de la etapa, ¿no? ¿Qué pasa con la etapa, ¿no? Bueno, más o menos el tema de la etapa es, sobre todo va en los proyectos de inversión, en los proyectos de preinversión. Se supone a un principio les he mencionado que cuando se escribe un proyecto puede contemplar la etapa de preinversión, la etapa de ejecución. Si ya hemos concluido la etapa de preinversión, podemos cambiar ese mismo proyecto con ese mismo nombre, pase a la etapa de ejecución. Entonces, con esto, por ejemplo, podemos hablar de decir, agregar dictamen no nos va a permitir porque tenemos que cerrar, algunos otros datos antes de cambiar de la etapa. Pero podemos cambiar la etapa de un proyecto de preinversión, ¿no? Nos va a generar un nuevo dictamen donde nos dice, ustedes ya han acabado el proyecto de preinversión, ahora corresponde su etapa de ejecución, ¿no? Podemos cambiar, por ejemplo, en este mismo cambio de costo, digamos, ¿no? Agregamos dictamen, entonces tenemos que cambiar, tenemos que generar igualmente el proyecto, ¿no? En este caso, el motivo del cambio, tenemos que ver otros justificativos, podemos modificar el costo, ¿no? Eh, ¿no? Entonces podemos modificar, tenemos el informe técnico, tenemos que colocar el informe legal, tenemos que modificar la resolución que nos está permitiendo cambiar el costo del proyecto, ¿no? Quién va a ser el responsable del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, de igual manera podemos cambiar el costo total del proyecto, ¿no? Ahora, también podemos hacer el cambio, un dictamen de cambio de costo, cambio de fecha, ¿no? Eso es un más sencillo, ¿no? Porque en muchos de los casos los proyectos se paralizan por X motivos. Entonces, con los argumentos correspondientes, podemos cambiar las fechas para ampliar más el proyecto. Si no vamos a poder llegar a cumplir con las fechas previstas en una fila del SAT, ¿no? También siempre es el tema del informe técnico, informe legal, ¿no? Y la resolución, ¿no? Igualmente, ¿quiénes tienen que firmar? En todas estas etapas de los dictámenes, ¿no? Siempre es la MAE la que tiene que firmar conjuntamente los responsables, ¿no? Ese es, bueno, con eso prácticamente estaríamos culminado el día de hoy, ¿no? Ese es el más largo, los próximos, no, es la base de todo el sistema. Una vez llenamos adecuadamente esta parte del sistema, ya las demás son paulatinas, ya son algunos otros datos que se tienen que llenar de acuerdo a la necesidad, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto, ¿no? Para poder responderles, ¿no? De todas formas, es de esta forma he tratado de ser lo más explicativo, sobre todo ver lo que realmente para qué sirven los conceptos, para por qué sigue muy énfasis en la anterior clase sobre los conceptos que hay que manejar. No sé si tienen consultas, estimados estudiantes, compañeros, no, para poder ya concluir el día de hoy. Hola, no sé si tienen alguna pregunta, así concluíamos el día de hoy, estimados estudiantes. Bueno, en todo caso,
cualquier consulta, cualquier duda, siempre estoy a la orden. También puedan contestar ya sea vía WhatsApp, vía tal vez el grupo, etcétera, ¿no? Bueno, en todo caso, mañana ya vamos a ver los otros módulos sobre todo el tema del presupuesto plurianual, el presupuesto anual, plurianual y el presupuesto anual. Eso sobre todo se nos realiza en etapa de formulación presupuestaria. También se tiene la opción de actualizarlo. El tema es importante, el cierre de la inversión, cómo se hace el tema del cierre de la inversión cuando es la etapa de la formulación del anteproyecto de presupuesto, ¿no? Sé que es un poco bien difícil, sería lo bueno practicarlo, ustedes que lo practiquen. Bueno, de todas formas, a ver si es que existe un módulo de prueba, un módulo no sé si estará habilitado, página web del IFE, donde se pueda hacer las prácticas necesarias, ¿no? Para que ustedes tengan opción a manejar el sistema. De todas formas, también haré las consultas a los encargados del IFE para ver si cualquier persona puede ingresar al módulo de prueba. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos concluyendo esta noche. Bueno, les agradezco por su atención. Bueno, hasta mañana. Gracias, licenciado. Hasta mañana.